Yo quiero hablarle algo muy importante en este día que nos habla en el libro de Efesios. Y el libro de Efesios es un libro maravilloso y nos habla de algo, pero muy, muy importante. Y en el capítulo 1, 2 y 3 nos habla en general, en todo el libro, en los 6 capítulos, hay 2 temas bien definidos allí, ¿no? Y el primer tema que se marca en los 3 primeros capítulos, cómo redime Dios a los seres humanos. Usted puede ver allí y va a encontrar en los primeros 3 capítulos la palabra gracia infinita cantidad de veces. Es más, en el capítulo 2 nos deja bien claro, y es lo que quiero compartir en este día, cómo podemos alcanzar esa salvación, cómo podemos ser redimidos de nuestros pecados. En el capítulo 4, 5 y 6 nos habla de cómo debe vivir una persona redimida o un creyente. Usted lo puede ver y lo puede notar si va al último capítulo, el capítulo 6, allí en los primeros versículos, nos deja un pasaje, y usted lo sabe de memoria, aquellos que leen la palabra, nos habla de la armadura del cristiano. Entonces, para mantener aquella redención, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted puede ver que para mantenernos firmes en esa vestidura que nos ha dado Dios, de habernos redimido y poder mantener nuestra vida lejos del pecado, tenemos que estar armados con toda la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos de aquella ropa. Muchas veces encontramos en la palabra de Dios un montón de correcciones para nuestras vidas, y luego dice: y sobre todo, es como cuando usted salió hoy de su casa, se puso un montón de ropa y se puso el sobre todo. Sobre todo eso, vestidos de amor. Tiene que existir dentro de la iglesia, y usted lo puede ver allí también en el libro de Efesios reflejado, ¿no? De una manera muy especial en los capítulos 4, 5 y 6 de cómo debe comportarse la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Efeso, tenemos que ir a un capítulo o 2 capítulos del libro de Hechos, capítulos 18 y 19 del libro de Hechos. ¿Ya lo encontró? Allí encontramos en su viaje misionero, Pablo se dirige allí después de haber estado en varios lugares predicando la palabra, llega a Asia, y en Asia se dirige a predicar en la iglesia, en el lugar, en aquel pueblo de Efesos, un lugar no muy bueno, no era el mejor de los lugares para predicar, en cierto modo, era el que más necesitaba escuchar. Todo Asia era importante escuchar el mensaje del Señor. Pasaba algo allí en Asia, que la idolatría era tremenda. Cuando usted lee, se encuentra de que Efeso tenía el templo de la gran diosa Diana, una diosa la cual era venerada allí en Efeso, no solo ahí, sino que era venerada en todo Asia. Y llegó el apóstol Pablo predicando el evangelio. Y se encuentra en aquel lugar, cuando usted lee, se encuentra de que llegó y encontró a algunos predicando, y resulta que se dio cuenta de aquellos hombres, le faltaba algo. Y le preguntó: ¿conocen el Espíritu Santo? Y aquellos varones le dijeron: no tenemos ni idea de lo que nos estás hablando, ni sabemos de que existe el Espíritu Santo. Fíjese de que había un deseo de predicar, pero había algo. Y Pablo los llamó y habló con ellos y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Dice que hablaban en lengua y profetizaban aquello. Dice que en total eran unos 12 hombres. Qué importante es poder ver
que Pablo hacía una obra a la cual él había sido encomendado, predicarle a los gentiles, aunque allí había judíos, había griegos, y a ellos también él podía predicarle. Qué importante es poder ver que un Pablo estaba dispuesto, y al ver la necesidad de la idolatría que había en Efeso, se dispuso y estuvo 2 años allí enseñando y predicando la palabra. 2 años, porque cuando leemos los viajes misioneros de Pablo y vemos la ruta y decimos, bueno, hoy me tomo el avión, en 2 o 3 días me recorro todo, pero Pablo tuvo 2 años predicando y predicó en todo Asia. No era poca cosa. Yo digo, necesitamos hombres con ese poder de Dios que tenía aquel varón que un día tuvo un encuentro con Jesús. Yo hablaba el domingo pasado de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. No toqué la vida de Pablo porque me pareció que ya habíamos hablado demasiado, sentía que ya era tiempo de terminar. Pero fíjese que en Hechos 9, Pablo cuando se encuentra con Jesús en un momento tremendo donde él se dio cuenta de lo que estaba pasando y los que estaban con él no sabían lo que pasaba. De tal manera fue el encuentro que Pablo queda ciego en aquel encuentro con el Señor. Cae en tierra y fue llevado a la ciudad de Damasco, allí, a la ciudad de Tarso, perdón, y fue llevado allí y allí estuvo 3 días sin comer, sin beber, simplemente oraba aquel varón. Aquel que era el perseguidor estaba siendo preparado para ser el predicador más grande. Aquel que había quedado ciego delante de Dios, alguien como Ananías que estaba allí, hombres con el espíritu de Ananías son los que faltan hoy dentro de las iglesias. Hombres que sean obedientes, aunque tengan temor, vayan igual, porque él tenía temor. Si Pablo nos persiguió, mató y consintió la muerte de muchos, aún de Esteban, en ese momento él tenía que ir a orar por Saulo. Y cuando Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Es un instrumento escogido. Yo preguntaría, ¿cuántos sienten que son instrumentos escogidos por Dios? Hace unos días alguien me decía, pastor, yo cuando estaba en el mundo trataba de hacer lo peor, pero ahora que tengo a Cristo, quiero hacer lo mejor. Antes hacía lo peor, ahora quiero hacer lo mejor. Me parece perfecto. Le damos todo a Él, como lo dábamos antes en el mundo. Qué tremendo que Saulo, cuando fue mandado a Ananías para que ore por él, lo primero que le dijo Jesús a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, ponen las manos encima para que reciba la vista y fundamental, sea lleno del Espíritu Santo. Hay algo importante en el libro de Hechos. No se movían los hombres cuando no estaban llenos del Espíritu Santo. Allí en Efeso, Pablo encontró 12 hombres predicando y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. Y deberíamos decir, yo quiero eso, yo lo anhelo, yo lo deseo, yo anhelo esa iglesia. Una iglesia de Efeso donde reinaba la idolatría, un lugar donde Pablo fue perseguido, tuvo peligro de muerte. Allí en aquel templo de la diosa Diana había gente la cual recibía beneficios tremendos haciendo estatuas, haciendo templecillos de plata y vendiendo, y muchos se habían enriquecido a causa de la idolatría. Cuando Pablo predicó, le estaba rompiendo el negocio a muchos hombres adinerados. Se levantaron contra Pablo porque no querían que predique más de Jesucristo, porque allí lo que ellos veneraban era una diosa, una imagen hecha de mano. Y Pablo predicaba, los dioses no son hechos de mano. Es imposible que alguien hecho con las manos pueda hacer algo por tu vida. Y tremendo el mensaje de Pablo, y fue perseguido allí. Pero él predicó, dejó establecido hombres allí que sigan el ministerio de la palabra del Señor. Y ocurrió de que Pablo sigue volviendo a su lugar donde había salido, a Antioquía, y vuelve allí, de allí luego fue llevado a Roma. Y desde Roma escribe esta carta a la iglesia de Efeso. Una carta a la cual
Pablo quiso recalcar sobre todas las cosas que por medio de qué podían ser salvos. Allí en el capítulo 2, versículo 1 dice la palabra de Dios, y le está hablando, cuando leo la carta de Efeso, si bien es una carta que Pablo parece ser que tiene el título, el nombre, una carta a la iglesia de Efeso, pero si usted la lee, se va a dar cuenta que también es para cada cristiano de hoy en día. Está hablado de una manera tan simple, tan real y tan dirigida a toda iglesia, y cuando leamos este pasaje nos vamos a dar cuenta. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué andamos? Digo yo. Qué tremendo el pasaje que Pablo escribe. Y me encanta un Pablo cuando escribe. Y cuando leo esta carta y aún adelanto un poquito y me voy a la carta de los Colosenses, aparentemente tiene una gran similitud, hablándole a la iglesia de Colosas de la misma manera que le habló a la iglesia de Efeso. Pero puedo ver en esta carta que Pablo no queda fuera del mensaje, sino que él se incluye y dice lo que éramos antes, lo que somos, lo que Dios ha hecho, lo que nos cambió, lo que vivimos, lo que hacíamos, y él se incluye en cada una de aquellas cosas. Y quiero decir que ninguno de los que está en este lugar puede decir yo no tuve malos pensamientos, yo nunca pequé, yo nunca hice lo malo, porque estaríamos diciendo que Dios es mentiroso, y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Allí en el libro de Juan, capítulo 1, nos habla más, y el mismo Juan dice, lo que hemos visto y palparon nuestras manos en cuanto al verbo tocante de vida, eso predicamos. Y él predicaba lo que había visto, lo que había oído, lo que palparon sus manos. Qué importante es poder ver en esta carta, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quiénes de los que están en este lugar no cometieron un delito? Yo tenía 13 años y recuerdo que me quedé con algo que no era mío. Y usted me va a decir, pastor, tonto lo que me está diciendo. Cuando le digo lo que me quedé, Mundial 78, estaba internado en un colegio en Rosario del Tala estudiando, una escuela técnica, y Argentina gana el Mundial. Salimos todos a la calle. Había como 5 colegios de mucha gente. En el colegio donde estaba yo éramos 600, 700, y cuando salimos toda la calle, bueno, pasó de todo. Estábamos festejando. Veo que el argentino cuando festeja hace de todo. Y
Cuando ya salíamos de la plaza de regreso, después de haber ya gritado, habernos cansado, encontramos una bicicleta de camino. La repartimos. Y yo me quedé con, ¿sabes lo que me quedé yo? Con el gomín. Pasaron 50 años y me acuerdo, casi 50 años y me acuerdo que me quedé con algo que no era mío. ¿Sabe que el diablo siempre utiliza aquellos pecados que hemos cometido? Pero Jesucristo dice que Él perdonó nuestro pecado, lo echó al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Qué tremendo es nuestro Dios. Y eso es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Él nos trae libertad completa en nuestra mente. Pero a mí me queda ese recuerdo de haberme quedado con algo que no era mío. Me quedó grabado de tantos años y me acuerdo, estábamos al lado de la escuela, medio atrás de la escuela, repartiendo la bicicleta. Me quedé con el gomín, el piquito con el gomín. Pero eso me marcó. Y fíjese allí que Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si estudiamos la historia de Efeso, de aquella ciudad, es una ciudad volcada a la idolatría, una ciudad a la cual veneraba una diosa que no tenía poder ni autoridad, es más, una diosa caída de Venus, dice la palabra de Dios. No era poca cosa para ellos, era algo que a través de aquella diosa muchos habían enriquecido porque era un negocio para ellos. Y Pablo estaba arruinando el negocio que ellos tenían en aquel lugar. Hoy en día yo enviaría unos cuantos a predicar a Corrientes. ¿Sabe lo que hay en Corrientes? ¿No se acuerda de un gaucho? Anoche iba pasando así unos canales y estaba la película del gaucho. No me la quedé mirando porque no me interesó. Conozco algo de la historia de ese hombre. Pero vaya allí donde está y veneran al gaucho Gil y predique de Jesucristo. Y predique que esa imagen que tienen allí no puede hacer nada en su vida. Predique allí como predicó Pablo en Efeso y se va a dar cuenta que le va a pasar lo de Pablo, lo van a querer matar. A lo mejor los gauchos andan con unos cuchillos grandes. Y usted ve cómo creció eso. Y podríamos decir, no solo en Corrientes, como no solo en Efesio, sino en todo Asia, sino en toda Argentina, y aún ha pasado a países limítrofes. La idolatría, la fe mal depositada, la confianza puesta en una imagen que nada puede darte. Como decía Pablo, Dios es hecho de manos de hombre. Nada pueden dar a nuestras vidas. Y dice el segundo versículo, en los cuales anduviste en otros tiempos. Él les está hablando ya, mostrándole lo que era su vida en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme a los principados de las potestades de los aires, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Pastor, no me siento bien, hay algo que me perturba, hay algo que me molesta. Y está hablando, perdone, pero de hijos que han sido desobedientes. Vienen las causas a causa de la desobediencia. Lo que está pasando es por haber desobedecido. Anda a la iglesia que te ore, no me voy a ir al gauchito. No, pero allí en la religión de los umbandas me pueden ayudar. No, porque Gilda, cuando voy a Entre Ríos, tengo que parar y dejarle algo allí en el tejido. La idolatría ha crecido en Argentina, como había crecido tremendamente allí en aquella ciudad de Efeso. Pablo se plantó y mostró allí que en otros tiempos ellos eran hijos de ira, los cuales adoraban aquella imagen, la cual nada le podía dar. Y yo quiero que observe, donde más idolatría hay, más pobreza hay. Donde más imágenes hay, más pobreza se manifiesta allí en ellos.
menos confianza en Dios, sino puesta en una estatua, en una imagen. Usted va a decir, pastor, estamos saliendo en vivo. No importa que muchos se den cuenta de que se equivocaron del camino. Dios es fiel y Él nos marca en este libro de que nuestra redención está a través de Jesucristo. Qué importante es poder ver un Pablo que le habla a aquella iglesia de una manera muy especial, pero nos habla a nosotros también, en los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. Está hablando Pablo en el pasado, porque él también tenía un trasfondo religioso, el cual lo hizo confrontar con Jesucristo en aquel encuentro. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. ¿Cuánto hemos vivido en los deseos de la carne? Yo sé que hay gente, bien, pastor, mi problema es este, estoy luchando, no puedo vencer. Hoy son siervos de Dios. Porque han vencido, porque han puesto a Cristo en primer lugar, porque se han apartado de aquella lucha humana, el esfuerzo humano, y lo han dejado que Dios obre y que Dios pueda darle victoria en aquellos pensamientos y aún en los de, pastor, si usted supiera cuáles son mis pensamientos. Me vienen pensamientos malos. Es más, he escuchado, me vienen pensamientos de muerte. Estoy depresivo. Estoy mal. Y generalmente viene a causa de un gran dolor, un gran problema, una dificultad o una equivocación en nuestras vidas, un camino equivocado a los cuales hemos ido. Muchos pueden decir, pero mi antepasado, mi abuela era curandera, mi tía curaba el empacho, y yo he visto lugares en los cuales todo esto ocurre. Y no veo la solución. No veo a alguien que haya prosperado porque fue a consultar a un curandero, un hechicero. Es más, le sacaron más que lo que usted pone aquí en ofrenda. Y no le sirvió de nada. Porque tiene que volver. Y cuando vuelve, sale un poco peor que antes. Porque le sacan lo que le pusieron primero y le ponen un poco más grande. Algo que más lo atemorice todavía. Esto era lo que ocurría allí. Por eso Pablo se incluía y dice, todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Que los demás qué? Que los demás que no tienen a Cristo allí en su corazón. Porque podemos estar dentro de una iglesia, pero no quiere decir que yo pertenezca y sea un hijo de Dios. Puedo dormir aquí adentro o puedo haber nacido aquí adentro, pero eso no me hace hijo de Dios. Tenemos que aferrarnos de que Jesucristo pagó el precio, que Él pagó por tus pecados y por los míos. Tengo que reconocer, como lo tuvieron que hacer aquellos hermanos de aquella iglesia donde Pablo predicó por 2 años y sembró el evangelio, y muchos salieron de la idolatría y se convirtieron al Señor. Y podemos ver que allí Pablo les escribe mostrándoles cuál es su redención, pero también les muestra para continuar de ahí en adelante cómo seguían ellos manteniéndose firmes en aquello que un día habían creído. Vestite de toda la armadura de Dios, buscá aquellas cosas de arriba. Y qué importante que Pablo tuvo una carta de 6 capítulos, las cuales les habló tremendamente. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos como muertos. ¿Quién no estaba muerto? La paga del pecado es muerte. Estábamos todos muertos. Éramos todos pecadores. Pero dice la palabra de Dios que Él tuvo misericordia, que Él mostró su amor para con nosotros, ¿no?
y que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Cristo fue un día levantado entre los muertos. Él fue a la cruz, fue azotado, golpeado, fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, nos hizo libres. Y de esa manera un día resucitaremos con Cristo. Es tan importante entender que Pablo habla en un presente, en el pasado de los Efesios, y habla en el futuro como debía ser. Habla en esta carta cómo debían ser ellos de ahí en adelante. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar lo que Pablo quería, era mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. La abundante riqueza de su gracia. Dígame que si hay alguien aquí que fue salvo y no fue salvo por gracia. Dígame que la gracia no es un regalo. La gracia significa un regalo inmerecido. Me decís que vos merecías ser perdonado tus pecados. Me decís que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para pagar tus pecados y los míos. Y algunos pueden no creer porque dicen, no, pastor, si voy a la iglesia se van a caer las cortinas porque yo he pecado realmente, soy malo en serio. Y Cristo vino para los que están enfermos, no para los que están sanos. Cristo vino a levantar al que está caído, a limpiar a aquel que ha pasado por aquellos lugares de idolatría. Golpeamos muchas puertas equivocadas, pero cuando llegamos a Cristo, Él tiene misericordia y nos limpia de todo ese pasado. Qué importante es poder ver que Pablo dice, es por gracia la salvación, es un regalo que no te mereces, pero yo voy a pagar por tus pecados. Cristo pagó por cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra allí, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que podemos hacer nosotros. Usted puede tomar la decisión, pero hay alguien que te convenció, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado al hombre, a la mujer, al adolescente o al anciano. Él nos convierte. Él es el que nos convence de que somos pecadores. Y allí comienza a actuar a través de la fe, a través de Jesucristo, nosotros podemos alcanzar aquella salvación. Así que la salvación no es, dice el versículo 9, no es por obra para que nadie se gloríe. Alguien vino un día y dice, pastor, no soy tan mal tipo, yo me paro en el semáforo, cuando viene una ancianita, la ayudo a pasar el semáforo porque es peligroso, pastor, estoy haciendo algo bueno, una buena obra. No es por obras, es por gracia, es por fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro método para estar un día con Dios. No hay otra salida que no sea Jesucristo. No hay imagen que te pueda hacer llegar a Cristo. Ni María puede responder mis peticiones. La mejor madre del mundo, la madre de nuestro Señor Jesucristo. A través del primer milagro que Jesús hace, María le da las instrucciones, allí en las bodas de Caná de Galilea, le da las instrucciones a los que estaban sirviendo y le dice, hagan todo lo que Él les pida. Y María se hizo a un costado y dijo, de aquí en adelante es Él al que le tienen que pedir. A Él es el que tienen que obedecer. No es más ninguna imagen, no es más ninguna persona, solo Cristo puede traer solución a tu vida. Porque somos hechura suya. Hasta leo sin anteojos ya. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Para qué fuiste creado? Para hacer buenas obras. ¿Y por qué estamos haciendo muchas veces no buenas obras si no hacemos lo malo?
Cristo Jesús nos creó para que hagamos buenas obras. Pero usted me dice, pastor, se está contradiciendo si la salvación no es por obra. Pero debes dar testimonio de que Cristo está en tu vida. Debes dar, la fe sin obras es muerta. Es tan importante de que usted pueda entender, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por donde estás caminando, Dios ya lo tenía preparado. Si sos un hijo obediente, Dios ya tenía preparado de que camines por ese camino. Si no estás caminando en obediencia y no estás en el camino correcto, es porque te has desviado y no es la voluntad de Dios que te desvíes, porque Él de antemano preparó tu camino. Qué importante es poder ver aquella iglesia de Efeso. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y 4, capaz que algunos versículos del 5, habla a las 7 iglesias. Y allí habla aquella iglesia de Efeso, la cual muestra unas cuantas virtudes y unos cuantos errores y algunas equivocaciones, las cuales estaban cometiendo. Y muchas de aquellas iglesias, como dice capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 20, Jesús está hablándole a la iglesia. Dice, aquí yo estoy a la puerta, estoy golpeando la puerta. El que abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando Jesús de una intimidad con vos. Nadie va a abrir la puerta de alguien que no conoce. Jesús golpea tu puerta porque te conoce. Tú conoces a Cristo y vas a abrir la puerta y Él va a tener una intimidad contigo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces has sentido de que Dios está llamando a tu puerta? ¿Cuántas veces has abierto la puerta para entrar en intimidad con Él? Porque es lo que Él quiere hacer. Vivimos un tiempo donde, pastor, óreme. Parece ser que aquí en el altar, en 5 minutos, Dios tiene que hacer todo lo que yo tendría que haber hecho hace muchos años. Aquí en el altar, Dios tiene que solucionarme todos los problemas. Es más, Dios y el pastor tienen que solucionar las cosas. Y dejamos de lado la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. La fe no tiene que ser puesta en el pastor. La fe tiene que estar depositada en nuestro Señor Jesucristo. En ninguna imagen. Pablo le quería mostrar a la iglesia de que realmente Jesucristo era el centro de su vida. Yo sé que hay hombres y mujeres apartados que hacen realmente la voluntad. Como dice allí en el versículo 10, porque somos hechura suya. Nos habla de que hemos sido hechos por Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Busque el capítulo 1 de Juan, último evangelio. Terminamos. Me pegó la hoja. Capítulo 1 de Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De gracia. Por esa gracia, usted y yo alcanzamos la salvación. Esa gracia es un regalo inmerecido, algo que no me merezco ni yo ni usted, pero Él pagó allí. Dice la palabra que a los suyos vino, y hasta el día de hoy le han rechazado muchos. Pero no se quedó ahí, sino que Él, a través de la gracia, alcanzó a los gentiles, a cada uno de nosotros, y nos hizo salvos por esa gracia. Es tan importante que podamos entender de que no hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otro método, no hay otra forma, no hay otra fórmula en la cual podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. Yo sé que va a leer los 3 primeros capítulos del libro de Efesios, cómo Dios redime a los seres humanos, pero también después se va a interesar cómo debo mantener esa redención, esa libertad que Cristo me ha dado. No volver atrás, no caer, no equivocarnos, no volver al pasado. Usted me va a decir, pastor, ¿cómo va a decir eso? Hay gente que estando dentro de la iglesia, de haber conocido el poder de Dios, yo digo, a veces dudo de que lo conocieron, se volvieron a la idolatría. Me voy, pastor, porque me voy a ir allá donde están las imágenes. En ese lugar hay gente realmente santa, pero no aquellos que idólatras, aquellos que adoran imágenes, porque son condenados por la palabra de Dios. Aún en la misma oración modelo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué importante es que podamos examinar en esta mañana nuestras vidas. Y esta mañana quiero orar por aquellos que quizás tengan un trasfondo de generaciones pasadas en idolatría. Aquellos que por ahí todavía en cierto modo han dudado de la gracia de Dios, de que no alcanza, que es poco. La gracia es todo lo que necesitas, porque por gracia soy salvo. Y no es un don tuyo, sino que es un don de Dios. Yo quiero orar por aquellos que acarrean con esa maldición generacional. Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Efeso estando en Roma, quizás preso ya. Y lo que más les hizo hincapié, no me puse a buscar, pero creo que no menos de 20 veces le habla de la gracia en el libro de Efesios. Y la palabra gracia la va a encontrar en los evangelios, la va a encontrar en cada una de las cartas de Pablo. Porque Pablo hablaba de la gracia porque él la experimentó, porque él era un perseguidor, era un hombre que pensó que estaba haciendo lo correcto y estaba caminando equivocadamente, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Pero cuando se encontró con Jesús, entendió realmente que Jesús vino a traer libertad, que rompió con aquella estructura, vieja estructura, y comenzamos a vivir por gracia. Algo maravilloso, algo grande, algo inmerecido, que nos hace falta cada día, esa gracia de Dios sobre nuestras vidas. Otros van a decir, pastor, pero sí, yo le digo, Señor, dame de tu gracia para poder predicar tu palabra, dame de tu gracia para poder trabajar con aquellos que están atados. Señor, dame de tu gracia. Y la gracia de Dios debe ser manifestada en la vida de cada uno de los creyentes. Dame gracia para enseñar. Pablo se detuvo en Efesios 2 años. Los primeros 3 meses se dedicó a predicar y 2 años enseñando en la sinagoga.
No solo era un evangelista, sino que era un maestro. Y dice que en Efesios, en aquella ciudad, hubo gran cantidad de milagros porque llegó Cristo a aquel lugar. Porque llegó Cristo a su vida. Fue cambiada y transformada aquella ciudad. Salió de la idolatría. Porque entendieron de que Jesús es mejor. Un ejemplito. Vio que cuando Jesús transformó el agua en vino, se quedaron en medio de la fiesta sin vino. Allí Jesús hizo poner cántaros allí y transformó aquel agua en vino después de haber orado. Su primer milagro. Y cuando aquel maestrela, como dice la palabra, probó aquel vino, como en todas las fiestas se daba primero el mejor vino y después se daba, total ya están, era un vino sin alcohol, no estaba fermentado. Se daba el mejor vino y después ya tomaban lo que iba quedando, la borra. Pero estaba terminando la fiesta y Jesús convierte el agua en vino y vino el maestrela y probó aquel vino que había transformado Jesús, el agua transformada en vino. Y aquel varón dijo, ¿cómo que guardaron el mejor vino para el final? Yo quiero decirte algo, que lo que Jesús hace siempre es mejor. No importa lo que hayan querido dar en aquella fiesta, pero cuando apareció Jesús y transformó el agua en vino, era el mejor. Jesús siempre quiere lo mejor para sus hijos. Quiere lo mejor para tu vida. Por eso quiero que inclines tu rostro allí. Usted me va a decir, pastor, vamos a entrar en guerra. Me encanta la guerra. Me han golpeado varias veces. Y no me ha importado. Pablo podía decir, llevo las marcas del Evangelio en mi cuerpo. Fue azotado, golpeado, tuvo naufragios, fue escupido, fue dado por muerto. Pero él siguió predicando el Evangelio. Por eso quiero hablar a aquellos que en su pasado hayan tenido relación con aquello que fue la idolatría. Quiero hablarles y quiero decirles de que por gracia de Dios usted es salvo. Ya no tiene que dudar más de su pasado. Ya no tiene que dudar más de aquello que hicieron sus antepasados. Pero usted me, pastor, si es a la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen a Dios, pero usted es un hijo de Dios y se corta toda maldición generacional.